Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 119, y vamos a leer todos juntos en voz alta a manera de oración congregacional, el versículo 33 al versículo 40. Después de la lectura, digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos juntos en voz alta de corazón, Salmo 119, versículo 33 al 40. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Se han puesto a pensar cuál fue el primer pecado? ¿Cuál fue el primer pecado de toda la historia? ¿Quién comenzó? ¿Cuál fue el primer pecado? El primer pecado en el universo fue la codicia. El diablo codició la gloria de Dios. El primer pecado en la historia del hombre fue la codicia. Eva, nos dice la Escritura, codició el fruto prohibido. Eva codició la sabiduría y la gloria de Dios. Ustedes conocen la historia de la caída del hombre y leemos en Génesis estas palabras, que el diablo le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Y todos los sufrimientos, todas las tragedias, todos los accidentes, todos los pecados, todas las muertes del mundo comenzaron con esa codicia. ¡Qué terrible es la codicia! La raíz de todos los males, de todos los pecados, de todas las muertes, la codicia. Este año, como iglesia, estamos repasando los 10 mandamientos, el pasaje de Éxodo 21 a 17. Y este mes nos toca el último mandamiento, el versículo 17, nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Curiosamente, los católicos y los luteranos dividen los mandamientos de otra manera y tienen que dividir este mandamiento en 2 mandamientos. A lo último, por supuesto, es lo mismo. Pero es obvio por Deuteronomio 5 que este mandamiento es uno solo. Allí en Deuteronomio 5, donde se repiten los 10 mandamientos, primero dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, invirtiendo el orden, porque aquí se nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Y también nos enseña esto, que los conceptos que se mencionan aquí, la casa, la esposa, el siervo, el buey, todo eso, son ejemplos nada más. El orden no es esencial. De hecho, en el Nuevo Testamento, si ustedes leen este mandamiento en el Nuevo Testamento, se van a encontrar que en el Nuevo Testamento nada más dice: no codiciarás. Punto. En otras palabras, Dios nos prohíbe el codiciar absolutamente nada en lo absoluto, pero nos estamos adelantando. Para darle cierto orden a nuestro estudio, primero veremos el precepto en sí. ¿Qué significa no codiciarás? El precepto en sí. En segundo lugar, veremos los peligros de la codicia. ¿Cuáles son los riesgos, los peligros que tomamos al codiciar? Y en último lugar, veremos la prevención de la codicia. ¿Qué podemos hacer para no codiciar? Muy bien, comencemos con el precepto en sí, el mandamiento en sí. ¿Qué significa no codiciarás? ¿Y por qué dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo?
Si buscamos en el diccionario la palabra codiciar, nos vamos a encontrar que codiciar es desear con ansia las riquezas u otras cosas. Codiciar es desear con ansia las riquezas u otras cosas. Eso es lo que dice el diccionario. La palabra bíblica no significa desear con ansia. La palabra bíblica simplemente, sencillamente significa desear. No tiene que ser con ansias, puede ser un leve deseo. Ya es codicia, según la Biblia. Ahora, hay que tener en cuenta que hay buenos deseos y hay malos deseos, por así decirlo. Hay buenas codicias y hay malas codicias. Por ejemplo, si usted tiene sed, usted desea agua. Eso no es malo, por supuesto que no. Por supuesto que no. Desear a Dios, tener sed de Dios es lo mejor que usted puede hacer. Pero desear la casa o la esposa de tu prójimo, eso sí es pecado. Eso está prohibido. Porque Dios le dio esas cosas a tu prójimo, no te las dio a ti. Entonces, a lo último, codiciar es desear algo prohibido. Codiciar es desear algo que no es nuestro, algo fuera de la voluntad de Dios, algo que no necesitamos. Los lujos, eso es codiciar. San Agustín dijo, codiciar es querer más que lo suficiente. Entonces, a lo último, la codicia es, para usar palabras del Nuevo Testamento, si usted desea más que el sustento y el abrigo, más que la comida y el vestido necesario, usted es un codicioso. Es lo que dice la Biblia. Y quiero enfatizar, hermanos, que codicia no tan solamente se trata de desear con ansia, porque el deseo en sí, por más leve que sea, es codicia. No tenemos que ansiar mucho, no tienes que hacer algo al respecto. Ya con pensarlo, ya con querer algo fuera de la voluntad de Dios, estás cayendo en el pecado de la codicia. Entonces, como dirían los teólogos, y uso la palabra porque está en la versión de nuestra Biblia, la concupiscencia, a lo mejor han leído esa palabra en la Biblia, ustedes, ¿qué significa eso? Simplemente, básicamente es un deseo. La concupiscencia, el deseo, es algo que viene de nuestro corazón. Y viene de nuestro corazón corrupto. Por lo tanto, en sí, el deseo ya es pecado. No tienes que robarle al vecino su celular Nokia para cometer este pecado. Si tú deseas ese teléfono, ese Nokia, ya estás cometiendo el pecado de codiciar. Y esto nos lleva a una lección muy importante sobre este precepto. Dios entonces nos condena no tan solamente por las acciones, nos condena también por los pensamientos, nos condena por nuestros deseos. Eso es lo que el apóstol confiesa después en Romanos 7. Vean conmigo Romanos 7. Aquí el apóstol confiesa que él se sentía, creía que estaba bien con Dios hasta que entendió este mandamiento. Y vean lo que pasó. Romanos capítulo 7, y nos dice el versículo 7. Romanos capítulo 7 y el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí está nuestro mandamiento. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, en otras palabras, resumiendo, Pablo nos dice aquí que cuando entendió este mandamiento, murió. Se dio cuenta que merecía la muerte. Se dio cuenta, como dice en Efesios 2, que estaba muerto en sus delitos y pecados. Yo te digo esta mañana, el día que reconozcas tú que Dios te condena por los deseos, los pensamientos más secretos de tu corazón, ese día vas a clamar a Dios como el publicano, Señor, oh Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Dios ve lo que estás pensando en este momento.
Dios ve tus secretos de los pecados más graves, de lo que has hecho en el pasado, que nadie sabe más que tú. Cuando tú estabas en ese hotel solo, Dios sabe de eso. Dios sabe lo que has pensado toda esta semana. Dios sabe tus deseos y lo que viste, lo que pensaste cuando viste a esa hermana, y lo que viste, lo que pensaste. Dios sabe nuestros deseos y pensamientos y nos condena por lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. No tenemos que robar, no tenemos que pegar, ya con pensar, con desear algo, Dios nos condena. Entonces, usted va a reconocer que es culpable contra el 10º mandamiento, sí, aunque nunca ha robado ni una uva del mercado Zaguara, ni un pedacito del queso fresco que hay del mercado municipal. Si nunca se ha robado ni eso. Pero si usted lo vio y lo quiso y no era suyo, ya con eso quebranta el 10º mandamiento. Ahora, noten que el precepto incluye cualquier cosa de los demás. No codiciarás, nos dice, la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, prójimo, ¿qué es prójimo? Es como que es una palabra antigua, ¿verdad? Dominguera. ¿Qué es prójimo? Prójimo es un hermano, un compañero en la escuela, un compañero en el trabajo, un amigo, un vecino, la demás gente. Ese es el prójimo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en la parábola del buen samaritano que prójimo es toda persona que podamos ayudar, toda persona a nuestro alrededor, aunque sea un enemigo, dice nuestro Señor Jesucristo, esa persona es tu prójimo. Entonces, no podemos codiciar ninguna de las cosas de los demás, enemigo o no. Y esto nos lleva al corazón del mandamiento. ¿Por qué no debemos de codiciar las cosas de los demás? Porque son nuestros prójimos y los debemos llamar. Por eso. Vean conmigo Romanos. Aquí estamos en Romanos de una vez. Romanos 13 nos dice el versículo 9. Voy a comenzar a leer con el versículo 8. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso no debemos de codiciar sus cosas. Debemos querer que conserven sus cosas, que Dios los prospere, porque los debemos de amar. Ahora, si veamos los ejemplos que nos da Moisés, que nos da Dios en este mandamiento. En primer lugar, nos dice que no debemos codiciar la casa de nuestro prójimo, la casa de nuestro amigo. No la debemos de codiciar. ¿Por qué? Porque es la casa de él. Dios se la dio a él. Si nos gusta el diseño, podemos contratar a un arquitecto. Y hay varios aquí en la congregación. Puedes contratar a un arquitecto para que te haga una casa similar. Pero no debemos codiciarla. Luego dice, no debemos desear la esposa de nuestro compañero de trabajo. No debemos desear otra mujer. Dios se la dio a él. Dios en su sabiduría nos dio otra esposa o no nos ha dado otra esposa. Luego tenemos a los siervos y criadas. A lo mejor tu amigo es rico y tiene sirvientas y tiene muchos empleados. No debemos codiciarlos. Ahora, hoy en día, probablemente no codiciaremos un buey de una persona, ni un asno. Pero sí podemos codiciar las herramientas de trabajo. El buey en ese entonces era la herramienta de trabajo. Era como un tractor. El asno era como se transportaban. Entonces, en nuestros días no debemos de codiciar el pick-up, o como dirían en el sur, la camioneta de la otra persona. Entonces, el mandamiento incluye todo: casa, esposa, animales. Y de hecho, el mandamiento nos dice: ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y qué podemos incluir aquí? Aquí podemos incluir cualquier cosa: la salud de tu prójimo, el trabajo de tu prójimo. Podemos codiciar la inteligencia de tu prójimo. Podemos codiciar la cara de tu amiga. Puedes codiciar: ay, si yo tuviera esa cara tan lisita, mira, ni necesita make-up. Oh, mira los zapatos, mira las botas que se compró para la Navidad. Y si yo tuviera esas botas. O las amigas de tu amiga. No debemos codiciar nada, absolutamente nada, nos dice Dios aquí. Entonces, a la hora de la hora, yo creo que este mandamiento nos condena a todos.
Nos condena, nos mata a todos, para usar las palabras del apóstol. Nos mata a todos, porque hay tantas cosas que tienen los demás. Hay tantas cosas que nos gustaría tener. Y como que los demás tienen mejores cosas que nosotros. A lo mejor en el intercambio de regalos, ves que a tu amigo le dio una cosa y te hace más suave. A ti te dieron una cosa bien y costaba más de 300 pesos. Pero como que esa debe haber costado como 1,000 pesos. Y ¿cómo me gustaría haber tenido eso? Eso es codicia, hermanos. Pensamos que los demás tienen mejores cosas. A lo mejor tu esposa es muy buena esposa, es una ayuda idónea, pero vemos la esposa de otra persona y la vemos siempre arreglada y muy simpática y la codiciamos. La verdad es que esa mujer en su casa es una mujer rencillosa y gritona y no sabe cocinar. A lo último, Dios en su sabiduría nos dio esa esposa, esa ayuda idónea, y no debemos de andar codiciando. El punto es, hermanos, el mandamiento aquí es muy fuerte, muy estricto. Nos condena a todos, porque por naturaleza queremos más cosas. Por naturaleza queremos las cosas de los demás. Desde que nacimos, ahí estamos en la cuna. Y un niño está jugando con un juguete, nosotros tenemos otro. Y está suave de nosotros. Pero queremos el de niño, y queremos y lo vamos a quitar. Desde que nacemos somos así. Esa naturaleza pecaminosa que está en nuestro corazón. Y también, además de nuestro corazón, vivimos en un mundo que nos dice el apóstol Juan, lleno de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por todas partes, especialmente en estos días, ofertas, premios, buen fin, comida, manjares que apelan a nuestros deseos carnales. Entonces, el diablo y el mundo han hecho muy difícil, imposible que no caigamos en la codicia, porque nos convencen que necesitamos más cosas, nos convencen que esas cosas nos van a ahorrar tiempo, nos convencen, bueno, todos los tienen, todos tienen así, tú lo debes de tener también, y tú mereces esto, te dice el diablo, tú te lo mereces. Ves, hay un anuncio de Telcel, y por todas partes hay anuncios de Telcel, ¿verdad? Tú te mereces ese smartphone. Tú te mereces ese smartphone, ese teléfono inteligente. Tú has trabajado mucho este año. Mira, si tú te compras ese teléfono, te vas a ver mejor. Te va a ayudar a tu personalidad. El que traes parece un ladrillo. En ese teléfono puedes guardar 1,000 contactos. Y nunca te vas a perder con ese teléfono porque tiene una brújula y tiene un GPS. Y no te vas a perder nunca. Es más, te dice el diablo, en ese teléfono le puedes decir a Malcón o al hermano Alfonso que te ponga una aplicación de la Biblia y puedes leer la Biblia donde tú quieras. Cómpralo, te mereces ese teléfono. Es cierto, yo me merezco este teléfono. Y ahí estamos, codiciando el teléfono. Y casi vamos a sacar la Banamex o la Coppel, porque no tenemos dinero para comprar ese teléfono. Y así, hermanos, nos hace codiciar miles de cosas. Ropa, comida, sartenes con teflón, pisos, muebles, un esposo nuevo. Si tuviera un esposo como el que sale en esa novela, tan guapo, tan deportivo, tan rico, yo fuera la mujer más feliz. Y al rato usted está codiciando ese fulano. Esa es una de las razones por las cuales no debe de ver novelas. Es una de muchas, pero eso es otra cosa. El punto, hermanos, esto es algo terrible. Cada uno de nosotros al salir de la puerta, si yo le pregunto, ¿usted es un codicioso? Si es honesto, me va a tener que decir sí. Y yo voy a ser el primero en decirle, sí, yo también. Y debemos de confesarlo. Qué terrible es esto. Porque saben que también lo que pasa es que este precepto, no codiciarás, apunta a la mente, apunta a los pensamientos. Es algo que estamos aquí adentro en nuestra mente, estamos pensando, y saben que nadie sabe. Nadie sabe lo que codiciamos. A lo mejor hemos dicho. Pero hay muchas cosas ahí que nadie sabe. Porque lo estamos pensando.
Y como la codicia está en la mente, no creemos estar mal. Pensamos, yo no le estoy afectando a nadie. Yo estoy bien. Yo no maté. Yo no robé. Yo no le pegué a nadie. Y ahí está. Y ahí está el pecado. Bueno, hermanos, ese pensamiento, esa idea es diabólica. Si no afecto a nadie, entonces estoy bien con Dios. No. ¿Saben por qué? Porque los hombres vemos el exterior, pero dice la Biblia, Dios ve el corazón. Y dice un salmo, Dios aborrece al codicioso. Eso nos lleva al segundo punto principal. Los peligros de la codicia. Los peligros de la codicia. En primer lugar, codiciar es peligroso porque quita la vida, lo que dice Proverbios 1:19. Muchos han muerto por ser codiciosos, trabajando de más, o yendo a guerras por pura codicia, o peleándose con sus compañeros por pura codicia. Y qué triste, en este tiempo leemos de tantos que por una pelea, por algo de una botella o algo, se mataron por una codicia. Pero lo peor, hermanos, es que serán condenados a la muerte eterna los codiciosos. O como dice en Corintios, los codiciosos no entrarán al reino de los cielos. Y no entrar al reino de los cielos, ¿saben qué significa? No entrar al reino de los cielos significa entrar al reino de los infiernos. Y lo peor de eso, ¿saben qué es? Lo peor del infierno no son las llamaradas o que está el diablo ahí. No. Lo peor del infierno es que eso nos excluye de la vida con Dios. Nuestra alma fue hecha para estar en comunión con Dios. No tenemos esa comunión. Nuestra alma va a sufrir por toda la eternidad. Aunque no estuviéramos en llamaradas y en un abismo eterno, al no estar con Dios por toda la eternidad, va a ser un sufrimiento constante. Y la Biblia dice, los codiciosos no entrarán al reino de los cielos. Qué triste y qué trágico. Por unas cuantas cosas pierden a Dios. O como dijo nuestro Señor Jesucristo, y qué impactantes esas palabras. ¿Qué si ganares todo el mundo y perdieras tu alma? Si pudieras tener todo el mundo, todos los diamantes y todos los euros y todos los dólares y todos los pesos y todas las propiedades y todo, pero perdieras tu alma. Peligroso. Peligrosísima la codicia. En segundo lugar, codiciar es peligroso porque provoca otros pecados en nuestras vidas. Job 5 dice que al codicioso lo consume la envidia. Mateo 5, nuestro Señor Jesucristo dice que adulteramos si codiciamos a una mujer. Si vemos a una mujer, la codiciamos en nuestro corazón, ya adulteramos. La codicia lleva a trabajar en el día del Señor. Hay quienes trabajan por pura codicia en domingo. ¿De dónde viene eso? Hay muchos que no honran a sus padres por pura codicia. La codicia provoca a no amar a la esposa y muchas veces abandonarla. Qué triste cuando los hombres abandonan a su mujer, que se va a Estados Unidos para trabajar y abandonan a tantas mujeres y se quedan allá y por pura codicia siguen allá y abandonan a su familia. Provoca insumisión en la mujer. Muchas mujeres que trabajan y por pura codicia y ganan más que los hombres, son más inteligentes que los hombres. ¿Y qué causa? Problemas, insumisión, soberbia. La codicia, por supuesto, provoca avaricia, que es idolatría, dice el apóstol. La codicia lleva a mentir, a dar falso testimonio, a robar, a asesinar. ¿Se acuerdan, niños, de la codicia de Acab? Codició la viña de Nabot. Causó falso testimonio, por supuesto, esa mujer Jezabel, y que asesinaran a Nabot. Ustedes conocen más la historia de David. Codició a una mujer, la vio y la codició. ¿Y qué pasó? Adulteró, mató a su esposo, mintió y dice la Biblia, qué triste, tu niño va a morir porque causaste blasfemia, que los enemigos de Dios lo blasfemaran. Ahí está otro mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, no profanarás el nombre de Dios. Estaba leyendo y es muy cierto. Este
pecado de codicia nos lleva a quebrantar todos los mandamientos. Todos y cada uno de los mandamientos. Muy peligroso entonces codiciar. Tercer lugar, codiciar es peligroso porque afectamos a los demás. En el proverbio que leímos dice, el codicioso perturba su casa. Perturba su casa. Acán codició la plata, un lingote de oro y unos vestidos babilónicos. ¿Y qué pasó? O sea, qué nervioso ha de haber estado Acán. Vamos a ver, dijo Josué, ¿qué pasó aquí? Perdieron la batalla, algo pasó aquí. Alguien tomó del anatema y tomaron de todas las tribus. ¿Qué pasa en las tribus? Vamos a ver, por suerte, ¿qué dice Dios? Que pasen las tribus, que pase la tribu de Judá. Y Judá, culpable. Hay alguien en la tribu de Judá que es culpable. Y así se fueron. Ahora la familia de Acán. Qué nervioso ha de haber estado Acán. Pasó con su familia. Y su familia lo sabía. Y cómo perturbó su casa, porque toda su familia fue apedreada. Toda su familia fue quemada. Toda su familia. Por codiciar algo de plata, por codiciar un lingote de oro, por codiciar unos vestidos babilónicos. Toda su familia. Miles de padres, ustedes me pueden dar nombres, que por pura codicia se han malgastado el dinero de la comida de su familia en el casino, en las apuestas. Muchos han perdido sus casas, el patrimonio familiar, por codicia, en el casino, en las apuestas, en los caballos. Han perdido sus esposas, han perdido sus hijos, han perdido su trabajo, por codicia. Y lo peor, ¿saben qué es? El codicioso, que quiera o no, por su ejemplo, enseña a sus hijos a ser codiciosos y arrastra a sus hijos al infierno. Y esto ha de ser de lo más terrible. ¿Te imaginas en el infierno gritando, ¡ay de mí, ay de mí! He aquí yo y los hijos que Dios me dio en el infierno. Ese va a ser doble infierno para el codicioso. Tus hijos en el infierno por tu culpa. ¡Qué peligroso es la codicia! En cuarto lugar, en penúltimo lugar, codiciar es peligroso porque ahoga la palabra de Dios. Vean conmigo Marcos, es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, interpretando la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4 y el versículo 18 dice así. Marcos 4, 18. Ustedes pueden leer la parábola después esta tarde, les la recomienda. Pero la interpretación nos dice en el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay una historia de un joven rico. Yo le llamo el pobre joven rico. Nos dice uno de los evangelios que este joven, un líder, conocía la palabra de Dios, había escuchado la predicación de nuestro Señor Jesucristo probablemente ese día, y se acercó a Cristo y le dijo, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué puedo hacer para ser salvo, en otras palabras? ¿Y se acuerdan qué pasó? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo le leyó los 10 mandamientos. Y el joven dijo, yo sé eso y lo he cumplido desde mi juventud. Muy bien, le dijo nuestro Señor Jesucristo, hay un problema en tu corazón. Hay un problema con el 10º mandamiento. Porque le dijo nuestro Señor Jesucristo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tú sígueme. ¿Y qué pasó con ese joven? Había escuchado la palabra de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente había visto milagros ese día. Y desde su juventud definitivamente sabía los mandamientos, conocía el Antiguo Testamento, un líder. Pero la codicia ahogó la palabra
del Señor. ¡Qué peligroso es esto entonces! Puedes estar aquí todos los domingos del año, puedes escuchar muchos sermones en el internet, pero la codicia ahoga la palabra, no vas a poder dar fruto. ¿No será ese tu problema? No das fruto porque la verdad eres un codicioso. Y entre semana y aún los domingos estás codicia y está ahogándose la palabra. ¡Qué peligroso es esto! En último lugar, codiciar es peligroso porque te puede hundir en destrucción, perdición y puede hacer que te extravíes de la fe y seas traspasado de muchos dolores. Viene esto directamente de Timoteo. Ven conmigo 1 Timoteo 6. 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 9. Voy a comenzar a leer con el versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Noten que el apóstol dice muchas codicias. Una sola codicia te hunde en el infierno. Muchas codicias te hunden más. Estaba leyendo el gran poema de Dante, clásico italiano y a nivel mundial. Dante nos da una descripción, no es bíblica por supuesto, pero nos da una descripción del infierno. Y él describe el infierno con ciertos círculos, y va apuntando y nos va describiendo quién está en cada círculo. En el último círculo, en lo más profundo del infierno, está el hombre más codicioso y traicionero que ha existido, Judas Iscariote. Dice Dante que está en una de las tres bocas del diablo, sufriendo el máximo castigo en lo más profundo del infierno. Codició 30 piezas de plata y por esa plata vendió y traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible, qué peligrosa es la codicia. Y nos dice el apóstol que son codicias necias, tontas, son una locura a lo último, en comparación con lo que tenemos en Cristo, en comparación con el cielo, es una locura lo que estamos haciendo, codiciando esas simplezas. Y luego nos dice, esas codicias son dañosas, causan daño moral, por supuesto, daño físico, daño espiritual. Las codicias hunden a los hombres, dice, en destrucción y perdición. Muchos han muerto por codicias, las prisiones están llenas de codiciosos, el infierno más. Y luego, calvinistas, le preguntan al hermano Francisco, que les explique. Nos dice aquí Pablo que por la codicia se extraviaron de la fe. ¿Qué? ¿Se extraviaron de la fe? ¿Qué significa eso? Eso es de lo más terrible, hermanos. De lo más horrible. Pues es la fe de la religión que nos lleva al cielo con Dios. Con razón, dice el apóstol, que fueron traspasados de muchos dolores por toda la eternidad. Por codiciar. Perdieron a Dios. Sin duda alguna, la codicia es peligrosísima. Con razón dice Habacuc, ay del que codicia, ay del que codicia. El tiempo se nos ha acabado. Dios mediante vamos a terminar esta tarde con lo más importante y ahora sí que el corazón del sermón. ¿Cómo prevenimos la codicia? Yo creo que todos los que estamos aquí van a decir, yo soy un codicioso. Yo tengo problemas con esto, hermano. Todos. Por fuera a lo mejor estamos bien y muy contentos con lo que tenemos, pero por dentro estamos sulfurándonos y estamos pudriéndonos, estamos muriéndonos de tanta codicia que tenemos en nuestro corazón. Y Dios conoce eso. Por esta tarde veremos lo más importante, cómo prevenimos la codicia según la Biblia. Si usted se siente muy pecador esta mañana, qué bueno. Le voy a decir por qué. Si usted se siente muy mal,
que está mal delante de Dios, eso te da mucha esperanza. Porque Dios nos dio precisamente la ley, el 10º mandamiento, para confirmarnos que estamos mal. Mentalmente, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestro corazón, estamos mal, somos pecadores. Nos confirma Dios que necesitamos un buen abogado para con el Padre. Y el apóstol Juan escribió: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, me permiten, y si alguno hubiere codiciado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestras codicias. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice la Biblia. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto quiere decir que Dios nos puede perdonar porque Cristo aboga por nosotros. Él intercede por nosotros con su sangre. Su preciosa sangre, nos dice el apóstol en 1 Juan, continuamente nos limpia de todo pecado. A los cristianos, a los creyentes, continuamente nos limpia de toda codicia. Esa es mi esperanza. Ojalá que sea la suya, que es por Cristo y porque Él es justo, que Dios me va a recibir por su sangre, por su sacrificio y por su vida. Él es justo, dice aquí. Él sí cumplió la ley. Él sí cumplió los 10 mandamientos. Yo no. Ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10. Ninguno de ellos lo podemos cumplir como Dios requiere. Pero Cristo sí. Por eso la Navidad, Gálatas 4:4, Cristo nació bajo la ley. ¿Por qué? Para cumplirla en nuestro lugar. Entonces, Cristo, nuestro representante, cumplió los 10 mandamientos, entonces Dios nos puede recibir. Esto quiere decir entonces que Dios nos recibe por pura gracia y por pura misericordia. Por eso podemos tener paz para con Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No. ¿Porque nunca hemos ido al casino? No. ¿Nunca nos hemos robado una uva? No, no es por eso. Dios nos va a recibir y podemos tener paz con Dios porque Cristo cumplió la ley por nosotros y nosotros creemos en Él. Entonces Dios nos perdona, nos transforma para que manifestando su gracia Él sea glorificado. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Y como cristianos, quiero que salgamos alegres, hermanos. La vez pasada que prediqué de el mandamiento, el 9º mandamiento, de la mentira, del falso testimonio, sentí que la congregación y salió condenada. Y salimos todos en silencio. Y qué bueno que Dios nos tenía así. Qué bueno, porque es cuando corremos a Cristo y decimos, si voy a ser salvo, va a ser por la pura gracia de Dios. Esta mañana ojalá que salgamos así, pero que salgamos también con la alegría y la esperanza. Dios está transformándome. Dios está ayudándome por los méritos de Cristo. Yo no puedo cumplir estos mandamientos. Es imposible. Me voy a aferrar a que Cristo los cumplió por mí. Y Él me va a salvar de todas mis codicias y de todos mis pecados. Entonces, si salimos alegres y en paz, sonriendo, saluden al hermano Francisco con mucha confianza. Usted es cristiano. Salgan con mucha paz y con mucha alegría en Cristo. Pero si usted es un codicioso y nunca ha puesto su fe en Cristo, si usted nunca se ha aferrado a yo voy a ser salvo por los puros méritos de Cristo, yo le invito a que considere seriamente en este tiempo, ¿por qué nació Cristo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué dice la Biblia? Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero.